Bienvenidos traders a una nueva estrategia. Hoy traigo una estrategia muy especial, ya que desde mi punto de vista es la única estrategia de opciones binarias que vas a necesitar. Una estrategia con configuración de velas de 5 minutos y un tiempo de expiración de 1 minuto y un 98% de win rate. Acompáñame para que tomes apuntes de todos los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Bien, estoy en el broker Pocket Options para la explicación. A diferencia de las antiguas estrategias, en esta no vamos a presentar indicadores, solo vamos a trabajar con soportes y resistencias, pero vamos a hacerlo de una forma diferente que te va a ayudar. Esta estrategia no es mía, me la ha recomendado un suscriptor de un canal de YouTube. La verdad es que luego dejaré el link del video en la descripción por si quieres echarle un vistazo donde hemos tomado la estrategia, ¿de acuerdo? Simplemente en la estrategia se utilizan soportes y resistencias. ¿Cómo se marcan? Se marcan utilizando la temporalidad de 30 minutos, M30. Así que en este par voy a M30, bueno, en esta y en cualquiera que vaya a utilizar, voy a borrar estas líneas que ya estaban marcadas aquí para no enredaros. Y tenemos aquí M30, vamos a empezar a marcar. ¿Cómo marcaré los puntos? Estaré marcando de cada vela los puntos mínimos y máximos. Así que voy al lapicito para añadir líneas horizontales. Quiero marcar estas primeras 4 velas únicamente, ¿vale? No quiero llenar completamente el tablero de rayas y de líneas, sino que tomar en cuenta solamente las 4 velas que están aquí. Así que si utilizo esas 4 velas, necesitaría un soporte y una resistencia, o sea, es decir, 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. ¿Cómo empezamos? Voy a empezar a desplegar las líneas. Vamos a ordenar esto un poco. De la primera vela roja que está corriendo el precio, en esta de aquí, el punto mínimo es allí. Punto máximo es aquí. Vela anterior, la verde. Punto mínimo. Punto máximo. La vela anterior, la roja. Punto mínimo, aunque está muy pegadito de la otra, pero lo marcamos. Y el punto máximo que también está pegadito. Y por último, esta última vela roja, un poco más grande, punto mínimo, aquí, aquí, y el punto máximo. Veamos cómo se ve ahora en la temporalidad de 5 minutos, M5. Fijémonos qué bien marcadito nos queda, ¿de acuerdo? Así que entraremos aquí en reversión. Fijémonos para que sea clara la explicación. El precio en esta zona llegó a esta resistencia y ¿qué pasó? Rechazó. En velas de 5 minutos, una operativa de 1 minuto en este punto de entrada, cercano al punto de resistencia, operación ganadora. Siguiente vela, en el que el precio intentó tocar también esta resistencia, no la tocó del todo, así que yo hubiese omitido esta operación. He hecho una operativa ya que es el segundo intento y estuvo mucho más cerca de la zona de resistencia. 2 operaciones ganadas. En esta tercera vela lo hacemos al revés, ha tocado, cruzado de hecho, la línea de soporte, no sé si se ve bien, se ve ahí cómo cruzó. En cuanto aparece la mecha, entro en reversión, hacia el alza, operación ganadora. Aquí no se acercó al punto de soporte, así que no hubiese hecho una entrada. Pero en esta vela, que está corriendo verde, veamos, ahí aprovecho que ha estado en la zona de resistencia para hacer una entrada. Pero si examino anteriormente, en este punto en que también tocó este soporte, también hubiese hecho una entrada en reversión, en contra, así que toca la línea y voy hacia arriba. 1 minuto y ganadora. Veamos ahora si tenemos la suerte de ganar esta operativa. Creo que sí, ya que la tendencia que observo es bajista. ¿De acuerdo? Ya ha tocado ese punto de resistencia y creo que con 30 segundos podría dar margen a ganar la operativa. Fijémonos dónde está el precio y lo que hizo o el comportamiento que tuvo en cuanto tocó esa línea de resistencia. ¿De acuerdo? Así como estaríamos operando únicamente que colocando líneas de soporte y de resistencia. ¿De acuerdo? Así que es bastante interesante. Esta estrategia tiene excelentes resultados, sobre todo en mercado normal, ya que en mercado OTC el precio no siempre respeta las líneas de soporte y de resistencia. Así que si vas a utilizar esta estrategia, te recomiendo que lo hagas únicamente con mercado normal, hasta que cojas experiencia y sepas cómo operarla en mercado OTC. También se puede ejecutar, pero de una manera diferente, ¿vale? Así que es muy sencilla la estrategia. Si te fijas, no necesitas indicadores, solo marcar soportes y resistencia en M30, en velas de 30 minutos y operar
en velas de 5 minutos, pero el tiempo de expiración de tu operativa debe ser de 1 minuto. Veamos otra entrada interesante. También podemos añadir a esta estrategia lo que es el análisis técnico, haciendo el precio. Puedes observar lo que viene siempre haciendo el precio, operar solamente en esas resistencias o soportes, pero para operar a favor de la tendencia siempre será mucho más efectiva. Por ejemplo, si esta tendencia principal es bajista, en este punto donde se muestra claramente el rechazo, entro a la baja y es súper ganadora, con bastante facilidad. ¿Por qué? Porque estoy operando a favor de la tendencia. Creo que el gráfico así de limpio es espectacular. Sin embargo, si te sientes un poco inseguro y necesitas mirarlo con más detenimiento y estar seguro que estás operando a favor de la tendencia, siempre podrás agregar una media móvil. ¿De qué valor podrías agregar la media móvil? Vamos a añadir la media móvil. Perdonadme que tengo esto en alemán, pero se entiende perfectamente. Una EMA. Vamos a añadirla de 20 periodos. La voy a colocar en fucsia y 3 de grosor. Con esa media móvil te sería suficiente para ver que el mercado es bajista. ¿De acuerdo? Luego añadiremos alguna estrategia más, pero será en el próximo vídeo. Quería que quedara claro esta estrategia porque va a ser la base a partir de ahora en mi canal de la mayoría de estrategias, ya que he comprobado por mí misma, colocando los soportes y resistencia de manera rápida y precisa en 30 minutos y operando en 5, y es brutal los resultados. Te invito a que no me creas, a que lo testes por ti mismo y me comentes luego los resultados. También aprovecho para darte las gracias por estar en mi canal y apoyar mi contenido. Eso me ayuda un montón, tu suscripción y también el like a este video. Te dejaré, recuerda, el enlace de donde fue tomado esta estrategia para que tú también puedas, si quieres, echarle un vistazo y añadir algún tips más. Desde luego, a mí me ha tomado bastante tiempo testearla. Me he tomado el tiempo suficiente para testearla y me ha dejado muy impresionada los resultados. Así que te invito a que la testees. También quería decirte que tenemos un canal de señales en Telegram donde enviamos todos los días señales gratuitas. Señales gratuitas de lunes a viernes. ¿En qué horario? En horario de UTC-3 de Buenos Aires. Así que también te dejaré el link en la descripción del video para que puedas acceder gratuitamente a ella. En cuanto a señales, ¿podríamos utilizar esta misma estrategia de soportes y resistencia en las señales de nuestro canal? Por supuesto que sí. Ese video lo encontrarás dentro de tu canal VIX con todos los detalles de cómo puedes aplicarla. Así que ahora podrías ir a la parte final del video en recordatorios importantes para que tomes los apuntes de todo lo que tienes que tener en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.